Ella se llama Dolores González. En el ámbito del medio periodístico y del ámbito de las organizaciones sociales y civiles la conocemos como Lolis de Serapaz. Serapaz es Servicios de Asesoría para la Paz, que es una organización, es una asociación civil que ha trabajado por muchos años en la mediación o intermediación de conflictos y trabaja profundamente con comunidades y organizaciones de base en temas de resolución de conflictos. Estos han mediado, por ejemplo, para que usted tenga un referente en aquellos conflictos cuando surgió la APO en Oaxaca, también colaboraron, participaron en la mediación entre el EZLN y el gobierno mexicano cuando estaba la instancia, la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI. Bueno, estaba también esta asociación civil Serapaz, que también participó en esto, han mediado en conflictos con el magisterio, entre el gobierno y el magisterio. Esta mediación se da en mucho sentido entre la autoridad mexicana con organizaciones sociales de base. Y estamos contentísimos acá de que está Lolis con nosotros. Lolis, bienvenida. Gracias, Ernesto, muchas gracias. Lolis, ya no hemos platicado desde que entró Andrés Manuel López Obrador, o sea que hay mucho que platicar. Y yo quisiera de entrada, Lolis, hablar, estamos a un año de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión. Una de las partes fundamentales en el trabajo que hace Serapaz en lo que toca al vínculo gubernamental es con la Secretaría de Gobernación. Y esta Secretaría de Gobernación cambió, es otra. ¿Qué cambió y cómo cambió en términos de resolución de conflictos el trabajo que desarrolla Serapaz en lo que toca su vínculo con la Secretaría de Gobernación? Sí, pues sí ha sido un año intenso y de muchos cambios, efectivamente, una gran inflexión, digamos, en términos de la reconfiguración de la institucionalidad y también del ejercicio del poder público. Entonces, han cambiado muchas cosas porque ha cambiado este interlocutor gubernamental y ha cambiado también el interlocutor social, ¿no? Hay esta nueva asignación, digamos, de roles que se da desde el Estado en términos de evitar el intermediarismo, de cómo es el reconocimiento de nuevos interlocutores o de interlocutores tradicionales como los movimientos sociales, gremiales, lo que acaba de pasar en el campo, con las organizaciones del campo, perdón. En fin, entonces hay muchas cosas que han cambiado en el esquema de la conflictividad. Particularmente la Secretaría de Gobernación, pues es la Secretaría efectivamente que engarza a otras institucionalidades para la atención de conflictos. Pero estamos hablando de una Secretaría de Gobernación que se ha reducido, que se ha modificado por dentro y que es mucho más amigable en términos del acceso. Hay mucha más facilidad ahora de reunirse con los funcionarios. Particularmente, yo diría, la Subsecretaría de Derechos Humanos se ha convertido en un referente de interlocución muy importante para los movimientos, pero existe una Subsecretaría de Participación Ciudadana que se encarga de otros temas también relacionados con la interacción con el mundo civil, por llamarlo de alguna manera, y comunitario, y la que antes fue quizá el eje de atención de la conflictividad, la Secretaría de Gobierno, ha dejado de ser un interlocutor privilegiado en el manejo de la conflictividad. Entonces, bueno, en este reacomodo yo creo que todavía están muchas cosas por definirse. No hay este espacio único de ventanilla principal que fue la Secretaría de Gobierno. Ya este rol no se juega desde ahí, en donde los conflictos de alto impacto se colocaban, ¿no? Esa mesa se ha distribuido en otras mesas y te decía, la agenda propiamente de derechos se recolocó en la interlocución con el subsecretario Encinas. Es más fácil también acceder en diferentes ocasiones, tratándose de esta agenda, algún diálogo con la propia Secretaría de Gobernación. El nivel de accesibilidad es mayor,
pero sí creo que esto nos ha obligado a replantear las estrategias de interlocución en general, porque salvo lo que es muy específicamente de derechos humanos, las demás han quedado distribuidas de otra manera en la interlocución con otras instancias de gobierno, ¿no? No tienen esta ventana única que ayudaba a hacer una interacción más interinstitucional y facilitaba de alguna manera el abordaje de conflictos complejos, ¿no? Entonces, ahora quiero pensar en una manera en cómo funciona, por ejemplo, una mediación. Ustedes actualmente están participando en resolución de conflictos entre que tiene un movimiento social, una organización social con la autoridad. Ponme un ejemplo de una organización y ahora su interlocutor es el subsecretario, porque sé que, Lolis, hay muchos temas, hay presos políticos, el tema es vasto, pero un ejemplo que nos muestre el cambio. Sí. Bueno, la agenda que quizá ha tenido mejores condiciones, digamos, de avance en términos de la interlocución, sin duda la agenda que se refiere a los derechos de los desaparecidos, ¿no? Sus familiares y las personas desaparecidas. Y se ha logrado tener un abordaje, yo diría, desde muchos lugares de esta agenda, y el gobierno le ha reconocido un lugar prioritario en el escenario público, lo cual nos ha permitido ciertas condiciones de avance. ¿Cuáles son las cosas que yo veo que han sido útiles, ¿no? Una, la articulación, digamos, de actores relacionados con esa agenda, ya sea en una sola mesa o en distintas mesas, pero al menos compartir temas, preocupaciones y propuestas comunes. Eso ha sido muy útil. Y del otro lado, pues encontrar voluntad. Yo creo que hemos encontrado voluntad política para avanzar. Ahora, diferenciamos la voluntad política de las condiciones concretas, operativas, de recursos, materiales, humanos, etcétera, para darle posibilidades de avance y viabilidad a los compromisos que se asumen, ¿no? Eso tiene un nivel muy alto de complejidad en un momento en que se redefinen las instituciones, se acotan los presupuestos y pues se redefinen también los espacios de coordinación intergubernamental. Precisamente con el tema de la búsqueda de desaparecidos. Okay. O sea, la estrategia de gobierno que yo no tengo clara cuál es. Una cosa es la atención y otra cosa es qué estrategia está desarrollando en estados como Tamaulipas, Veracruz, etcétera, etcétera. Y me lleva esto a esto que abordaste ahorita con el tema del presupuesto. La Secretaría de Gobernación tuvo un 90% de reducción de su presupuesto, entonces de 60,000 millones asignados, quedó con 5,000. Nosotros hemos intentado en la mañanera, por ejemplo, preguntar sobre cuántos recursos están asignados a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque juega un papel clave precisamente en el tema de búsqueda de desaparecidos, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda, que se anuncia que tiene un incremento de un 60% de su presupuesto, pero era tan pírrico el que tenía que mínimamente tendría que ser 300. En los hechos, con la experiencia que ustedes tienen, Lolis, ¿consideran que a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda le urge un incremento importante en el presupuesto para desarrollar sus funciones? Sí, o sea, a ver, lo que yo creo es que hay que tener muy claro lo que se tiene que hacer primero, ¿no? Y ha sido un año de tratar de diseñar qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que se había logrado y se pudo implementar apenas a partir de 2019 fue la construcción de toda una institucionalidad nacional y local que pudiera dedicarse a la búsqueda, que son la Comisión Nacional y las comisiones locales.
Okay. Entiendo que hay dos fuentes presupuestales, la que va a tener la federación y la que se tiene vía los estados, que es un fondo especial del cual se puede abrevar para estas tareas. Pero hay que tener claro como quién las va a hacer y cómo las va a hacer, ¿no? Y cómo se van a coordinar entre ellos. Entonces ha sido también todo un esfuerzo de ir construyendo esta institucionalidad, ir construyendo una visión sobre el tema, el empezar a poner algunas metodologías en base a esto y hasta identificar dónde están realmente puntos de inflexión en el tema de la búsqueda. Por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es el mecanismo extraordinario de identificación forense. Eso ha ocupado los últimos meses de discusión, diseño, construcción de acuerdos entre movimientos de familiares, organizaciones y expertos con el gobierno, ¿no? Más allá de algunos planes regionales de búsqueda y otras cosas que se están haciendo en lo particular, o el empezar a buscar algunas experiencias modelo para ver si esas metodologías específicas de búsqueda, hay una en Veracruz, hay una en Guerrero, en Tamaulipas entiendo que también empiezan a generar metodologías que puedan ser más generalizables, ¿no? Este mecanismo, por ejemplo, pues ha sido un elemento fundamental que permitiría o que puede permitir una inflexión en el proceso, porque el problema de la búsqueda y el embudo de la búsqueda es la identificación. Tenemos, bueno, ahí los números varían mucho, pero alrededor de 35,000 cuerpos o restos humanos sin identificación. Entonces buscas y sigues teniendo una enorme cantidad de hallazgos, pero si no los identificas, primero no es posible darles identidad y regresarlos a casa, pero además identificar qué sucedió, ¿no? Entender qué sucedió, que esa verdad es la que nos puede llevar a romper la impunidad. Entonces, la idea es que este mecanismo, en el momento en que puede empezar a identificar, nos acerque a los procesos de verdad y justicia. ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, organizaciones internacionales en este tema en México? Ha sido importante. Yo creo que para mí ha sido interesante ver cómo hay esta actitud de la cooperación internacional de querer ayudar en una especie de bisagra, en donde por un lado es cómo ayudamos a fortalecer capacidades de Estado y del otro cómo ayudamos a fortalecer capacidades de la sociedad civil y de las víctimas, ¿no? Entonces se han colocado muchas en esa bisagra y están muy en los temas que tienen que ver particularmente con búsqueda, identificación, capacidades también de investigación, por ejemplo, de análisis de contexto, y que nos puedan llevar en el campo de los derechos humanos a tener mejores resultados en esta parte de graves violaciones a los derechos humanos. Lolis, Dolores González, de Serapaz, ustedes trabajan mucho con los colectivos y organizaciones de búsqueda de toda la República Mexicana. ¿Identifican ustedes, hay una diferencia entre un estado y otro en lo que toca a la colaboración del gobernador con la federación o no? Es decir, tienes en Veracruz a Cuitláhuac García, que está estrechamente vinculado con la línea de Andrés Manuel López Obrador y pueden trabajar, colaborar conjuntamente, pero no así Tamaulipas u otros estados. ¿Ustedes sienten que esto está generando también retrasos, dilación, problemas en avanzar en la búsqueda? Sí, o sea, definitivamente solo se va a poder tener un avance real en la medida en que se coordinen adecuadamente los estados entre sí y con la federación, ¿no? Porque las búsquedas son nacionales, regionales, digamos, las dinámicas que generan la desaparición son así, por lo tanto así van a tener que ser los hallazgos también. Sí hay diferencias, hay niveles de colaboración muy distintos, hay quienes han apostado por construir, por ejemplo, esta institucionalidad, darle vida, recursos, etcétera, y hay quienes las tienen muy nominalmente, sin darles, digamos, un papel real y una capacidad real de actuación. Por ejemplo, ¿no? ¿quién? Por ejemplo, yo diría, en Veracruz había una preocupación ahora de sí efectivamente tener una comisión que funcione, que es un gobierno de Morena, pero yo te diría en Coahuila también, que es un gobierno del PRI. Entonces, tiene que ver mucho con la sensibilidad y la claridad de quien está ahí.
quizá en Morelos, ¿no? Siendo un gobierno de Morena, han entendido quizás la importancia de darse este instrumento, cuando tienes otros, a lo mejor como Guerrero, que sí lo han entendido mejor. En fin, ni siquiera es un tema que yo diría estrictamente partidario, ¿no? De alineación partidaria o política. Tiene que ver con asumir, lo que siempre se ha dicho, reconocer y asumir la dimensión y complejidad de la problemática y comprometerse con ella, más allá de lo que además todos sabemos, son todos los problemas de colusión y captura de las instituciones, porque en algunos lugares el problema de la relación de las instituciones también con la delincuencia organizada es un obstáculo tremendo para el avance de estos procesos, ¿no? Lolis, en lo que toca al tema que ustedes han trabajado por décadas, que es resolución de conflictos, y llegó Andrés Manuel López Obrador, y se encuentra también con una cantidad industrial de conflictos regionales, locales, nacionales y de todo tipo. ¿Cuál es la acción, la operatividad y la actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que toca al tema de resolución de conflictos? Supongo que hay distintos pisos, dependiendo de qué, pero ¿cuál es tu valoración? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están complicando mucho? ¿Esta estigmatización con las ONGs? ¿O cómo lo están leyendo con la experiencia que ustedes tienen? Mira, yo siento que hay como esto, varios pisos en la lectura, ¿no? Hay efectivamente una efervescencia de la conflictividad social en el país. Creo que hay varios motivos por los cuales se puede explicar esto. Por ejemplo, pero yo te diría, bueno, uno, en el nivel más macro hay una clara polarización, una polarización cada vez más explícita en términos más político-partidarios, pero cuando es un conflicto tan grande, la polarización está tomando un espacio muy grande en la vida pública, se va chupando a las agendas particulares. Y creo que ha faltado, tanto en el campo de los movimientos sociales como en el campo de la sociedad civil organizada, el empezar a tener espacios de voz propia, que se salgan de la sombra de esta gran polarización, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una gran polarización más leída en el Código de los Intereses Político-Partidarios. Y hay otras en la que, como te decía, tenemos la dificultad de que a las grandes agendas, en el caso de los derechos sociales particularmente, está la dificultad de cómo se van a reconfigurar para poder tener una interlocución intermedia, ¿no? Porque, bueno, siempre ha sido el tema de los programas, no siempre, pero hay un tiempo en que efectivamente la negociación estaba muy planteada en términos de el acceso a los recursos, a los beneficios específicos, y ahora estos actores sociales pues tienen que redefinir su estrategia, hacer un ajuste en el escenario y redefinir su estrategia. En el caso de derechos humanos, yo creo que ha habido apertura y ha habido posibilidad de diálogo, y en algunos temas como el de libertad de presos ha habido avances muy concretos, creo que en el de desaparición también, pero todos los límites de la operatividad. Ahora, ¿qué está pasando en esos campos? Es las propias víctimas y la sociedad civil organizada la que genera muchas de las condiciones de avance. Primero, al organizarse, al tener agendas claras, al tener propuestas técnico-jurídicas, políticas claras también, y al estar dispuesto a construir procesos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando estas condiciones se dan, hemos podido avanzar. Hay ámbitos mucho más complejos, como el ámbito de la defensa del territorio, donde efectivamente a lo que estamos enfrentándonos ahí, es que los conflictos que están planteados tienen una tensión muy fuerte con los programas del propio gobierno, ¿no? Oh, sí, es un tema. Entonces, sí. Ahí es como otro campo, ¿no? Porque no es un conflicto, es un conflicto un tanto sistémico respecto al propio proyecto nacional de gobierno, ¿no? Esta parte que tocas de los programas sociales, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro,
o sea, los programas emblemáticos de la 4T, ¿no? Nosotros hemos estado documentando cosas que preocupan en campo, precisamente, en pueblos indígenas. Y ¿cómo están leyendo ustedes, por ejemplo, programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo están siendo recibidos en pueblos originarios? O sea, Andrés Manuel ahorita está inició su ciclo de giras y recorridos precisamente en atención a pueblos indígenas. ¿Cómo lo están leyendo ustedes estos programas? La respuesta de pueblos indígenas, que también hay de todos, ¿no? De todos los pisos y sabores. Voy a empezar con esta última frase. O sea, te diría que es... o sea, no hay ni una sola respuesta, ni es la misma en todas partes, ¿no? Entonces, hay dentro de las propias comunidades, organizaciones sociales de base de estos pueblos que están asumiendo esto, bueno, precisamente como algo que les es útil, ¿no? Para mejorar sus condiciones de vida, etcétera. Pero, pues, está habiendo dinámicas que todos reconocemos tienen que ser atendidas o resueltas de otra manera. Por ejemplo. El tema de una mayor corrupción. Hay espacios, sobre todo, no todos los programas tienen los márgenes más amplios, pero en algunos programas hay ciertos márgenes de corrupción, lo hemos sabido, sobre todo Construyendo el Futuro, en algunos lugares. El tema de la violencia, efectivamente, al haber más dinero también hay más presión, delitos del orden común contra quien está recibiendo este dinero, ¿no? Pienso que en el caso de Sembrando Vida, por ejemplo, tienen un problema en los contextos violentos de seguridad para la operación de todo el programa. Bueno, el tema de consumos nocivos, por ejemplo, ¿no? Que puede ser o mayor adicción, mayor adicción a las drogas, al alcoholismo, etcétera, o un consumo innecesario. Digamos, cosas que también quedan en la cancha mucho de las propias organizaciones. Incluso hay prácticas como la gente no sabe sacar su dinero del cajero, y hay quien está empezando a jugar ese papel quedándose con un porcentaje de cada operación que hace en el cajero, lo cual me parece completamente absurdo, pero e injusto. Pero bueno, entonces hay como todo este lado de lo que está generando los programas. Quizá lo más problemático para mí ni siquiera es solamente eso, sino el hecho de que al bajar de manera individualizada, y sobre todo en las comunidades indígenas, que es muy diferente a otros contextos, pueden estar rompiendo lazos comunitarios, ¿no? Ahí los propios pueblos organizados han planteado la necesidad de que haya mediaciones comunitarias. Habría que pensar cuáles, que no está esta idea de la intermediación del dirigente que se queda con un porcentaje, sino qué tipo de mediaciones colectivas y comunitarias puede haber, de modo que las propias comunidades tengan códigos para contener, digamos, estos efectos nocivos de los programas, ¿no? Si estos programas, es la otra, pueden ser sustentables, cambiar de manera sustentable las condiciones de vida, otro de los problemas complicados. Y el tercero podría ser, hay que una reconfiguración organizativa que cambia la organización tradicional por una nueva forma de organización. Sembrando Vida son 240,000 productores, entiendo, en la primera, al menos, etapa como está planteada, organizados en CACs de 25 productores que se reúnen, discuten, y son nuevas formas organizativas socialmente basadas que tendrán algún tipo de impacto o efecto, ¿no? En la manera en que la sociedad civil se reconfigura también, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de proyectos que la mayoría de la gente en México lo celebra y que si se los criticas, bueno, a mí me ha tocado que me linchan, ¿no? Ahí en las redes y todo cuando hacemos una crítica a Andrés Manuel, ¿no? Pero particularmente cuando uno piensa que es de buena fe, simplemente está presentando algo que uno tiene sus diferencias. Dices, sí. Esto no puedes hacerlo así ni a rajatabla, a todos parejo.
¿Sientes que ese es un problema en el gobierno de Andrés Manuel, que se toman decisiones sin considerar contextos, pueblos, culturas, sino que agarra parejo con todos los programas sin tener un plan, un proyecto, algo preventivo? Sí, yo creo que sí es un problema, ¿no? Porque los contextos son diferentes y las necesidades también, incluso las posibilidades, las capacidades de manejar ciertas situaciones, programas, proyectos, etcétera. No sé si ese va a ser un aprendizaje a largo plazo, ¿no? Tendría que ser los de nosotros al menos, ¿no? Pero sí, me parece que el hecho de no haber matizado, distinguido, diagnosticado algunas problemáticas en su complejidad, ¿no? Con esta capacidad de distinguir, sí ha sido y puede seguir siendo un problema, ¿no? Yo lo recogería como un aprendizaje para las etapas que vienen y poder hacer este tipo de distinciones. Es lo que alguna vez se comentaba en la figura de los ductos, ¿no? Cierras los ductos, te quedas sin problema de huachicoleo, claro, pero te quedas también sin el combustible, ¿no? Entonces, estas soluciones totales están dejando otro tipo de problemáticas de lado, ¿no? Y reconociendo lo que significa para mucha gente, y es tener comida en la mesa. O sea, es que eso también es innegable y tiene la parte que una base de la sociedad está reconociendo como muy importante en su cotidianidad, que los hijos puedan seguir yendo a la escuela. O sea, como dices tú, no quitamos la buena voluntad, ni el propósito, ni la intención, pero no desconocemos los efectos negativos que se están generando tampoco, ¿no? Sí. Lolis, siguiente tema que quería abordar contigo, pueblos indígenas, y aquí particularmente se está cabildeando o hay una serie de diálogos para una nueva ley indígena. Nos quedamos con los diálogos de San Andrés, los eternos acuerdos de San Andrés incumplidos, y de pronto llega Andrés Manuel López Obrador, retoman el tema, tienen a Adelfo Regino, hay una nueva negociación. Para la gente que no sabe, se está negociando, se está gestionando una nueva ley indígena. Pues todavía, digamos, no entra la fase propiamente de la negociación, ¿no? Se está elaborando una propuesta importante, creo yo. El proceso mismo fue cuestionado precisamente por haberse llamado una consulta libre previa informada, no cumplir los estándares. El proceso entró en un cuestionamiento e impugnación para otros, pero el resultado de eso finalmente es un proceso que levantó una mirada desde la participación de diferentes pueblos hasta la construcción de un acuerdo en un foro nacional de varios días, de una propuesta que, por lo que yo conozco, sí retoma básicamente los acuerdos de San Andrés, pero llevados al momento actual, ¿no? Eso, mucho más contemporánea por todo el desarrollo que ha habido en los marcos jurídicos y en la realidad de los pueblos. Dame un ejemplo concreto de una actualización. Una actualización es toda la importancia que tiene en esta ley y que no hubo en la descripción de los derechos respecto al territorio, por ejemplo. Como tú sabes, el problema de la agenda de derechos de los pueblos indígenas durante los últimos 20 años se subsumió en la disputa por los territorios y los bienes naturales que le dan vida a las comunidades, ¿no? Entonces, esta reforma tiene un apartado mucho más amplio y significativo sobre el territorio, ¿no? El derecho al reconocimiento primero de los territorios de los pueblos indígenas y una serie de medidas que les permitirían tener control sobre esos territorios. Esto tiene grandes implicaciones. O sea, poner ahorita una legislación como la que se propone, que es el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, es decir, con capacidad de autonomía en el nivel comunitario, municipal y regional, les da la potestad sobre sus territorios también y sobre los recursos. Incluso esta reforma, hasta donde va ahorita,
que todavía tiene que pasar por los consejeros jurídicos, el Congreso, no tiene salvedad, habla de todos los recursos de manera absoluta. Y la otra que tiene es que les da muchos más elementos, por ejemplo, frente a la explotación minera. ¿A qué te refieres con muchos más elementos? Porque ellos tendrían la potestad de decidir si ellos son autoridad local, por decirte así, con todas sus potestades de dar o no usos del suelo, de permitir o no exploraciones, explotaciones en sus territorios, etcétera. Tema, sí. Ahora, comentamos que la complejidad de esto, pero hay una complejidad política, ¿no? Porque dentro de las diferentes vertientes de defensa del territorio y de derechos indígenas, pues están los que están efectivamente construyendo en el marco de esta reforma y desde antes posibilidades, digamos, de la mano del gobierno, están los que están en un proceso de negociación con más presión en la mesa y están quienes impugnan totalmente. Entonces, difícil configurar un solo interlocutor, incluso una vertiente, una sinergia, digamos, un marco que agrupe a todos. Y del otro lado, pues está fuerte esta propuesta que realmente, en mi opinión, sí da muchos más elementos de defensa a los pueblos indígenas, de reconocimiento, de capacidad de consolidación de sus procesos organizativos, incluso los reconoce porque son procesos de autogobierno, hasta de seguridad, diría yo, frente también a otras líneas del proyecto nacional como el plan de infraestructura y los megaproyectos que en algún momento van a empezar a tener una fuerte tensión, ¿no? Entonces, está eso, ¿no? Y la verdad no sabemos qué es lo que se va a desprender finalmente, pero es ponerlos en esa disputa en mejores condiciones. ¿Quiénes participan en la construcción de esta nueva ley? Bueno, yo estuve en el Foro Nacional, por ejemplo, y sí, había alrededor de 400 delegados de los pueblos. A mí me tocó ver una amplia diversidad de ellos en las discusiones de las mesas temáticas, que se hicieron las mesas temáticas. Yo diría que hay una representación importante de los pueblos. Entiendo que este foro convocó sobre todo la representación formal de los pueblos, ¿no? Es decir, a las autoridades políticas, autoridades municipales, las autoridades tradicionales, y es la representación que hay. No están presentes, y quizá ese es un tema que hay que ver cómo, las organizaciones sociales o las plataformas de defensa del territorio o las comunidades en resistencia. O sea, falta el otro piso de lo organizativo de los pueblos, que no está, y no digo no solo por voluntad, sino no está en el proceso porque no hay todavía un flujo en el que puede estar. Y están pues expertos académicos, técnicos, que han venido siguiendo, algunos indígenas y algunos no indígenas, que han seguido siguiendo esta deliberación desde hace muchos años. No están participando, por ejemplo, organizaciones como Congreso Nacional Indígena, organizaciones o estas agrupaciones también que están metidas, por ejemplo, en el tema de la termoeléctrica en Morelos, etcétera, o sí se está participando ahí también. No, el Congreso Nacional Indígena no, y hasta donde yo entiendo, ellos son exactamente quienes han planteado una estrategia de cuestionamiento e impugnación, ¿no? a la propuesta, al proyecto de gobierno en general, y precisamente a partir de sostenerse en el modelo extractivo y este plan de megaproyectos e infraestructura, ¿no? Entonces, ahí difícilmente como CNI. Ahora hay muchos pueblos que están resistiendo desde sus lugares y todo, y están participando también en este proceso. Por ejemplo, que es como un nivel muy alto de complejidad. Yo diría, por decirte, la ruta del Tren Maya, de la ruta del transísmico, incluso de los eólicos, hay quien está dentro y quien está fuera, ¿no? Es realmente así como es nuestra realidad de compleja, ¿no? Es poco monolítica, sí. Y podemos ver que en este momento ni es monolítico el gobierno
ni es monolítica la interlocución, ni los actores que en la base están organizando. Eso nos obliga como a tener una visión muy amplia, muy estructural y muy de conjunto, diría yo, para no perder un poco la brújula de los que van siendo como los procesos guías de lo que está sucediendo, ¿no? ¿En qué momento está esa ley? ¿Qué sigue ahorita? Esa ley tendrá que tener ya una versión final, entiendo que será en los próximos días, que se pasaría a Consejería Jurídica. La ley, entiendo, tiene, de hecho, en este momento alto en cuanto a sus contenidos. Tiene que pasar a Consejería Jurídica y ahí pues pondrán los límites en los que, dado que es una iniciativa que viene acompañada por el propio gobierno, será en los límites en que pueda acompañarla, y va al Congreso, y ahí es donde yo supongo que se van a dar los debates más importantes, ¿no? Por lo que a mí me ha tocado conocer, por ejemplo, de la Cámara Minera y la alarma que tiene puesta sobre este tipo de procesos, ¿no? Lolis, para concluir, sí. Sé que es una pregunta a lo mejor complicada, pero desde tu valoración con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el trabajo que ustedes tienen con organizaciones de base, en este primer año, hasta donde está ahorita, ¿qué cambió para bien y qué consideras que tiene que ajustar de manera urgente? Sí, mira, yo creo que como hay 3 propósitos que se entienden del proyecto nacional, que si uno encuentra cuáles son los cursos por los cuales están corriendo, puede ser interesante y puede ser condiciones favorables. El tema de la ética pública, terminar con la corrupción, fortalecer este sentido institucional que estaba en crisis de legitimidad tremendo. Dentro de terminar con la impunidad, ¿no? O sea, para nosotros es un tema fundamental en el ejercicio de derechos. Si hubiera condiciones de avance, este propósito, yo diría, es un cambio para bien, buscar recuperar la paz del país, por decirlo así, reducir la violencia al mismo tiempo que construye condiciones diferentes, porque el discurso, entiendo que está en estas 2 líneas. Si el discurso se sigue asociando a que no se trata solo de pacificar, sino de construir una sociedad en paz, eso es diferente, ¿no? O nuevas formas de convivencia. Y el tercero, que es la redistribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? Ahora, esos como cambios y propósitos están bien. La discusión de los cómo, creo que, y la falta en este momento de los espacios para construir esos cómo de manera mucho más consensual y colegiada, ¿no? Mucho más plural. Está siendo muy vertical la toma de decisiones. Sí, y creo que en los intermedios, aunque haya voluntad, apertura, incluso afinidad en muchas de las causas, está faltando el procesamiento de estos nuevos acuerdos y consensos nacionales. La falta de estos espacios de participación democrática, de construcción de procesos de diálogo sustantivo, pues se ha llevado a una polarización política que en este momento para mí refleja muy poco lo que de base están viviendo estas organizaciones, comunidades en resistencia, porque se ha partidizado mucho la polarización, ¿no? Y no estamos encontrando este espacio intermedio, un espacio, no digo un espacio neutro, quiero hablar de un espacio en donde tengan voz y rostro propio las organizaciones sociales, civiles, que ayuden a construir estas agendas de los cómo, darle piso a estos grandes ejes de proyecto nacional, ¿no? Sí, vaya desafío. Lolis, perdón, voy a añadir otra pregunta más, un tema más, y tiene que ver con esto que en los últimos días ha desatado un poco de polémica, que es Javier Sicilia, a quien conocemos. Sí. Y a ustedes les tocó pues acoger, yo estaba ahí en esas asambleas, al Movimiento por la Paz, cuando en su construcción y en su andar. Y es otro momento, es otro tiempo. Javier
con sus claroscuros, muy querido por muchos, repudiado por otros, etcétera. Pero más allá de eso, Javier dice, si bien los balazos no funcionaron, tampoco están funcionando los abrazos. Y entonces ahora ya está planteando salir en enero, y con lo sucedido con la familia, con Julián Levarón y familia, pues entonces se están otra vez uniendo y a lo mejor van a intentar construir o crear algo. La pertinencia y la valoración que tú tienes sobre esos hechos. Mira, yo de lo que está planteando Javier recojo, y creo que tienes razón en el tema de que se debe trabajar en torno a la estrategia de seguridad mucho más, y que también debe ser un trabajo más incluyente en términos de recoger y escuchar desde otras perspectivas y con otras miradas el tema de la estrategia de seguridad. Es un punto débil del propio gobierno y creo que ahí sí hay que abrir a la escucha. Ahora es muy importante tener algo que decir en esos procesos y lo digo porque creo que como sociedad civil también tenemos que asumir, y lo asumo también recogiendo la historia desde el Movimiento por la Paz, el que no hemos logrado tampoco construir una propuesta del que sí queremos, cómo creemos y en qué ruta y todo, podemos articular una propuesta, un enfoque de seguridad humana que funcione para una coyuntura de extrema violencia como la que vive el país, pero me parece que ese tema lo hemos dejado un poco de lado, que esa es una tarea, ¿no?, que tendríamos que recoger. Ahora, yo lo que creo es que en este momento nadie está en condiciones de hacer una gran convocatoria nacional y social, que el gobierno sigue teniendo un nivel de legitimidad, credibilidad y apoyo importante, y creo que hay que ponernos de cara a eso. Más bien, para mí la ruta de trabajo es qué queremos lograr, qué condiciones tenemos para lograrlo y cómo trabajamos una estrategia en esa dirección. Entonces, para mí hay dos temas sobre los que sería muy interesante intentar una nueva convergencia. Me parece el de estrategia de seguridad humana y el otro es las condiciones democráticas del país. ¿Qué elementos de participación, de diálogo, de representatividad para la sociedad deberíamos empezar a procesar de cara a los 5 años que nos quedan? Sí. En esta experiencia del Movimiento por la Paz, de la construcción y el andar que tuvo, el tiempo que duró, ¿cuáles consideras que fueron las grandes aportaciones y los errores que se cometieron del Movimiento por la Paz para no repetirlos? Mira, una gran aportación, bueno, la construcción de esta representación que logró Javier Casi en su persona, por su singularidad, digamos, de las víctimas como actores legítimos, y frente a la criminalización y a la estigmatización. No solo primero el reconocimiento como actores legítimos, sino después un marco de derechos e incluso una institucionalidad que podía acogerlos para proteger y repararlos, proteger sus derechos y generar reparación. Entonces, bueno, no es que todo haya funcionado muy bien, pero se logró avanzar en esa dirección y yo creo que hay que reconocerlo como un gran avance. La segunda es esta mirada mucho más integral del problema de la seguridad. ¿Te acuerdas en el famoso Pacto de Mayo, en el Zócalo, en donde se plantea es la seguridad, pero es la democracia, es el tejido social, en fin, es la raíz económica de la delincuencia, etcétera? Se empiezan a poner una serie de temas en razón de esta mirada estructural, yo diría, desde el enfoque de seguridad humana, que deberíamos recuperar. Y esos son aportes. La otra es la falta de organicidad del movimiento, que pues no le permitía ser sostenible en el tiempo, las estructuras de representación, de toma de decisiones, etcétera. Un movimiento de coyuntura que logró tener ese aporte y tuvo muchos hijos. Hay muchos grupos que devienen del Movimiento por la Paz, ese es otro aporte importante, pero así pues no era sostenible en el largo plazo con esa inorganicidad y un programa de mucha altura, pero con estrategias un poco delineadas para su viabilidad, ¿no? Y un cierto autoritarismo también. O sea, bueno, cuando no tienes organicidad... Eso es parte de tu magia, mi querida Lourdes. Sí, o sea, la falta de organicidad hace que las decisiones se concentren, ¿no? Pues
No hay las instancias intermedias para ir tomando las decisiones necesarias. Ahora, como dices, yo a Javier le reconozco un aporte histórico muy importante. Sí, yo también. No sé si en este momento funcionaría de la misma manera. Sí. Lolis, aprovechando la gorra con que te estoy deteniendo, No. ¿qué le falta, qué está bien y qué está mal en la Comisión Nacional de Búsqueda con Carla Quintana? Esto es mi impresión, que es lo misma que tengo con la Subsecretaría de Gobernación, es que Andrés Manuel los tiene muy cortados con el presupuesto. Entonces, a mí mi preocupación es que no hay proyecto estructural, tanto en Subsecretaría de Gobernación o en la Comisión Nacional de Búsqueda, en el sentido de que Andrés Manuel dice no. La Subsecretaría de Derechos Humanos, el tema de desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda, no hay límite, los recursos que necesiten, pero los recursos asignados son pírricos para la tragedia nacional que tiene el país. Son pírricos, hace infuncional la operación y sobre todo uno de los temas que han sido siempre tan... que forman parte de la tortura de las familias, que es la dilación de los casos. Porque los MPs involucrados en la manera que quieras, policía, ejército, etcétera. Pero hace falta quien acoja, quien acote, quien operativice, quien agilice, y me parece que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Gobernación les faltan recursos. En el papel de lo que se requiere o que sientes que le falta o que lleva un buen camino, la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí, bueno, pero quizá primero distinguir, porque una es la búsqueda entró en esta ley y en esta perspectiva desde la lógica de la búsqueda humanitaria, aunque tiene un efecto en, efectivamente, la justicia y la posibilidad de, con el castigo a los responsables, romper el círculo de impunidad. O sea, son fundamentales las dos. Sí. Pero digo, la búsqueda no siempre está asociada a los casos, y ese es, bueno, un tema, sino asociada en principio a regresarlos a casa, como dicen las familias, ¿no? A poder devolverlos a casa. Entonces, lo que yo creo es que sí es cierto lo que dices, no tienen recursos suficientes. Pero yo a veces pienso, o sea, si no es más importante en este momento, para no caer en subejercicios, etcétera, tener mucha claridad de lo que necesitas y quieres hacer y hacerlo. Hay una maraña burocrática y operativa tremenda en el gobierno, hasta donde yo entiendo, están funcionando con todo el funcionariado, digamos, que está sentado desde hace muchos años ahí, o varios años ahí al menos, ¿no? El tema de la austeridad no permite crecer mucho en el nivel intermedio, por decir muy poco. Y están pues las personas que están dirigiendo actualmente las instituciones que quizá están más comprometidas con estos proyectos y visión. Y entonces son como cabezas muy pequeñas, con cuerpos muy grandes que no logran mover, ¿no? Y sí, efectivamente, a lo mejor sí es como, yo digo, articular una serie de elementos, porque hay que articular un proyecto claro, para mí es clave, esta voluntad política y también claridad de acción de quienes están en la responsabilidad de hacerlo, y una capacidad operativa que implica o poder cambiar, o poder sustituir, o poder crear casi estructuras paralelas, porque el tema que estamos viendo es que la operatividad está muy abarrada abajo, ¿no? Y en el caso particular de este ámbito, pues está también todos los temas de colusión y captura del Estado. Es que mucho está dado en los niveles más básicos o más locales, en donde pues se fue capturando la base de la administración pública por los procesos de corrupción, colusión, etcétera. Ni siquiera voy a decir todos están coludidos, pero los procesos de corrupción, anquilosamiento, etcétera. Entonces hay una serie de elementos, los marcos jurídicos,
los criterios administrativos, lo que es, para decirte, Carla, algo que ella nos platicaba cuando entró es, muy bien, si yo tengo ahorita de entrada, digamos, por decirte, X número, 50 puestos, nada más que son 50 puestos administrativos, necesito cambiarlos por peritos, por antropólogos, por investigadores, por analistas de contexto. Eso es todo un proceso administrativo, jurídico, ¿no?, en el que puedes además quitar a los que estaban, poner a los que necesitas. Entonces yo también entiendo que estamos todos muy desesperados, entiendo que, como se ha dicho, ¿no?, es como un elefante. Me acuerdo porque es la misma figura que se usa para la iglesia, ¿no? Es como mover un elefante. El elefante reumático. Que sí, lo entiendo, pero lo que sí se tiene que asumir con responsabilidad es la claridad de a dónde vas, el compromiso con lo que estás y el cumplimiento de los compromisos. Y ha habido un compromiso de poner recursos ilimitados. Sí, y ese es precisamente el punto el que hablaba, ¿no? Que como Comisión Nacional de Búsqueda o como Subsecretaría de Derechos Humanos, en este tema de la búsqueda y atención a derechos humanos, que no sé si no hay un proyecto que presentan que requiere muchos más recursos, o si Andrés Manuel les dice, no, este es tu límite, te quitamos el 90% de tu presupuesto y de 60,000 te dejamos 5,700 millones de pesos, ¿no? Resuélvelo la Secretaría de Gobernación con sus 2 subsecretarías. Y esa es mi duda, si es más bien una acotación del propio presidente o si sientes que está faltando la presentación de un proyecto claro y estructural por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Subsecretaría de Gobernación. Pues obviamente la acotación es ese límite, ¿no?, que es un límite importante, pero también me parece que todavía hay muchas cosas que se están definiendo. El propio Plan Nacional de Búsqueda, o sea, ese es el que va a dar rumbo, los planes estatales. Entiendo que se ha también privilegiado empezar regionalmente con algunas experiencias, pero sí, en el momento en que se desarrollen y avancen, pues tendrán quizá un límite presupuestal. Hasta donde entiendo, los recursos, por ejemplo, algunos no se han ejercido precisamente porque pues está como en el tema de lo forense, ¿no?, negociando cuáles van a ser los mecanismos, los instrumentos. Para hacerle frente a lo que tenemos ahora, necesitas recursos ilimitados, tal y como se dijo. Pero necesitamos también saber cómo se van a organizar, quién lo va a tener, que sea confiable, que sea profesional, que pueda trabajar con las familias, y hay que hacer esos diseños. Entonces, pues se va a arrancar con, entiendo yo, un marco sobre el cual podemos ir dando una primera etapa a estos procesos. Tiene que ser ilimitado como se prometió, ahí sí estoy de acuerdo, pero tenemos que tener claro qué es lo que hay que hacer, porque un poco el problema de lo que ha habido hasta ahora es que muchas de las rutas que se han elegido no han sido las adecuadas, ¿no? Y entonces ahora hay mucho más claridad de cómo hacerlo. Hay una ley también que las familias plantearon como el camino de avance. Yo digo, intentemos ir por ahí en un diseño que ha sido complejo, pero que camina. Sí, que desde un punto de vista personal también considero que hay que aprovechar la presencia de Alejandro Encinas sí, y de Carla Quintana, que me parece que son gente muy, no solamente capaz, sino con la voluntad de trabajar, creo que sí. Y que espero que la propia autoridad o la propia 4T no los acote, o ese elefante reumático que no se termine de mover. Hay que preguntarles también a ellos, ¿no?, dónde están sus propios obstáculos internos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no debería haber ningún límite de entrada, aunque tampoco puedes pedir eso. Sí. Hay que generar condiciones. Dolores González, muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre un placer tenerte acá. Gracias, igualmente. Encantados, aunque los temas son complejos y delicados, siempre un placer aquí en Rompeviento TV tener a esta brillante mujer acá con nosotros. Muchas gracias, fue Perspectivas Rompeviento TV. Nos vemos la próxima.